señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. En el periodo entre guerras, algunos pequeños estados europeos tuvieron dirigentes de primer orden. Uno de ellos fue el zar Boris III de Bulgaria. Desde su nacimiento hasta su muerte, la vida de Boris estuvo envuelta en polémica, pese a que él no fuera responsable ni del uno ni de la otra. Una muerte, por cierto, de la que ahora se cumplen 75 años. Le tocó un tiempo muy difícil en la Europa de Stalin, Hitler y Mussolini, en el que supo sortear obstáculos que para muchos hubieran sido infranqueables. Pero sobre todo, el zar Boris fue un hombre que supo ganarse el afecto de su pueblo. Surgida a lo largo de un proceso de emancipación que culminó en 1908 tras una guerra contra Serbia, Bulgaria fue pronto conocida como la Prusia de los Balcanes. Nos desmintió su sobrenombre cuando en 1912 intervino junto a Grecia, Serbia y Montenegro contra el moribundo Imperio Otomano, al que derrotaron. En su segundo conflicto, sin embargo, se enfrentó a sus antiguos aliados, perdiendo la guerra. Aliada a las potencias centrales durante la Primera Guerra Mundial, se contó entre los derrotados, pese a haber obtenido importantes victorias en su guerra contra los griegos y sus socios franco-británicos. En octubre de 1918, al terminar la guerra, el zar Fernando I, rechazado por su pueblo, abdicó en su primogénito Boris y se exilió con el resto de su familia. Aunque los años de posguerra fueron muy duros, con un notable auge de la izquierda radical y el comunismo, Bulgaria fue el único estado entre los vencidos que conservó su forma monárquica. Se sucedieron gobiernos de todos los signos, pero Boris logró sobrevivir, si bien en 1925 estuvo a punto de ser asesinado por los comunistas. El zar había crecido siendo un hombre de gustos sencillos, le gustaba cultivar su huerto, dedicarse a la mecánica, de la que era apasionado, y viajar por el país, alojándose en las casas de los campesinos. Esta costumbre que prodigaba le hacía muy popular y algunas de las historias que se contaba del zar contribuían poderosamente a ello. Así, Boris había salvado a 4 personas del ahogamiento en una playa del Mar Negro y en otra ocasión se había hecho con los mandos de un tren a punto de descarrilar. En 1930 contrajo matrimonio con Juana de Saboya, emparentada con la familia real italiana, pero los 30 no serían una década feliz. Frente al ascenso comunista se formó el gobierno del Zbeno, una organización militar republicana simpatizante con el fascismo que gobernó efímeramente al ser apartados del poder por Boris, que tomó el gobierno en sus manos. En 1935 solicitó apoyo a los occidentales al producirse un recrudecimiento del conflicto con Turquía, pero solo la Alemania de Hitler se lo prestó. Desde entonces Bulgaria caería en la órbita del Tercer Reich, poniendo su economía en manos de Berlín, pese a la resistencia del zar. Trató de mantener siempre su independencia del eje, pero le resultaba cada vez más difícil. Su cercanía a Alemania y su parentesco con la dinastía italiana eran un seguro de vida en la Europa de la época. Pese a ello, una vez estallada la Segunda Guerra Mundial, Boris declaró en 1940: mis generales son germanófilos, mis diplomáticos anglófilos, la reina es italófila y mi pueblo rusófilo. Yo soy el único neutral en Bulgaria. Mantuvo su posición como pudo y aunque hubo de sumarse al pacto tripartito, se negó a declarar la guerra a la URSS, si bien sí lo hizo a los Estados Unidos y al Reino Unido en diciembre de 1941. Igualmente resistió a las demandas alemanas en sus pretensiones de que expulsara a los judíos del país. Tras una reunión con Adolf Hitler en agosto de 1943, en la que éste le solicitó ayuda militar, y de regreso en Sofía, Boris murió misteriosamente, según parece, a causa de un exótico veneno. Todavía hoy, su muerte sigue siendo una cuestión sin resolver. Un tema interesante, el del zar de Bulgaria, Boris III, y para hablar de él tenemos hoy a Valia Ilieva, autora búlgara, traductora, periodista y poetisa, hay que decirlo, autora de un libro, Balada entre dos orillas, escrito en búlgaro, caracteres cirílicos, y en español, un libro que he tenido ocasión de hojear y que merece francamente la pena. Muy buenas noches, Valia. Buenas noches, Fernando. Bueno, vamos a tratar de arrojar alguna luz sobre la Bulgaria de aquella época, sobre la figura del rey Boris. Es un país que desde España queda en un extremo de Europa, en la Europa suroriental, y un país que en aquella época pues tuvo un cierto protagonismo, sobre todo gracias a la figura de ese rey de ese zar y ese rey que es Boris, y que ya desde su nacimiento pues vino al mundo con polémica, porque su padre, austriaco, Fernando, y su madre italiana, católicos los dos, sin embargo lo bautizaron en la fe ortodoxa y produjo un conflicto diplomático, incluso con el mismo Papa. Así es, nada más bautizado como católico, el rey Fernando I, el padre de Boris III, quiso
y lo hizo, convertir a Boris en ortodoxo, pensando que así se va a acercar más al pueblo búlgaro, que en este momento necesitaba un rey ortodoxo. Porque nosotros vivimos 5 siglos de invasión turca, donde hubo mucha violencia y mucha gente cristiana se convertía en musulmanes a través de esa violencia turca. Entonces, después de la independencia, cuando vino Boris III, necesitamos un rey ortodoxo. Pues eso. Claro, porque había una identificación entre el ser nacional serbio y la fe ortodoxa, y lógicamente pues los padres vieron la oportunidad identificando al zar, bautizándolo en la fe ortodoxa. Boris fue un hombre extraordinariamente popular que ocupa el trono a la muerte de su padre. Su padre no lo fue tanto y además pierde 2 guerras, la Segunda Guerra Balcánica y luego la Primera Guerra Mundial, donde se cuenta entre los vencidos, y al terminar la guerra, también en un acto de una cierta responsabilidad por parte del rey Fernando, cede el trono a Boris, que será lo contrario de su padre en ese sentido. Su padre y la familia se exilia, él queda en Bulgaria naturalmente reinando y es un hombre inmensamente popular. Sí, Boris se sube al trono con nada más 24 años, muy joven. Cuando abdica su padre, Fernando I, y porque estaba acusado por perder la Primera Guerra Mundial y llevar a Bulgaria a una derrota después de la Primera Guerra Mundial. Entonces es cuando ocurre una crisis política enorme, se puede decir un caos dentro del país político, una crisis económica también. Y Boris entra como rey en un momento muy difícil para Bulgaria. Fue una época muy difícil, en general en Europa, pero particularmente en Bulgaria, casi podemos decir de una manera especial. Primero, el país es muy joven, en primer lugar, como tal, como en cuanto a su independencia, su ser nacional, por una parte su independencia nacional, y luego enseguida la extrema izquierda, comunistas y anarquistas, empiezan a hacer una serie de atentados, están a punto de asesinar a Boris en 2 ocasiones. En 1934 entra el Sueno a gobernar, un partido republicano de inclinaciones fascistas pro-italianas. Y bueno, Boris decide cortar por lo sano y proclama una dictadura más o menos dirigida por él, en realidad, para cerrar el paso, digamos, a ese fascismo republicano que amenazaba el régimen y él mismo. Sí, lo propuso a lo mejor con idea de evitar otra crisis nueva política en el país. Eso ocurrió en 1935, después del golpe militar de Zvezda en 1934. Pues eso. Sí, de hecho fue una tónica constante en algunos países, sobre todo de Centro Europa y Europa Oriental, también en algunos países en otra órbita geográfica, el hecho de que fueran esos regímenes autoritarios los que frenaran el ascenso del fascismo, porque muchas democracias no lo consiguieron. Véase caso de Alemania o de Italia antes respectivamente de Hitler y de Mussolini. Pero de hecho Boris III intenta acercarse a las democracias occidentales, pero no fue bien acogido. Sin éxito, y al final entra en la órbita alemana. Claro, la alianza que teníamos con Alemania era formal, porque nosotros ayudábamos a ellos económicamente. Bulgaria exportó 70% de su producción para Alemania, gracias a las ricas tierras búlgaras que producían mucho comida y tal. Pero uno está seguro que en Bulgaria nunca hubo fascismo y una ideología fascista. Bueno, Hitler tenía una magnífica opinión del rey Boris. Sí. Decía que era el único rey que había conocido que no era completamente idiota. Y era era un hombre indudablemente inteligente el rey Boris, ¿no? Porque el rey Boris sí que era muy inteligente, ayudaba a Hitler como mediador en su reunión con Chamberlain, ¿no? También le ayudamos económicamente, pero no participamos militarmente en combates aparte de Alemania. Se parece un poco a lo que también pasó en otros países, caso de España, donde la exigencia por parte de Alemania de participar en la guerra era suplida con otro tipo de concesiones. Era un hombre que por lo demás, en lo personal, además de ser muy afable y ser un hombre que caía bien y al mismo tiempo mantener unas posiciones muy claras, era un hombre que se hizo extraordinariamente popular y una de sus costumbres era viajar por el país. Lo llegó a conocer
hacer verdaderamente bien y solía alojarse en lugares muy modestos y en las casas de los propios campesinos. Pues eso es verdad. Era una persona muy, muy común, normal como nosotros. Viajaba dentro del país, pero hacía muchos viajes en la montaña, subía a la montaña, le gustaba la montaña, ahí conocía gente, dormía en sus casas, comía de su comida, sin miedo, sin nada, le ayudaba como podía y tal. Y viajaba fuera del país también para mejorar la imagen de Bulgaria después de la Primera Guerra Mundial. Él, claro, estaba en una situación muy complicada, ¿no? De cara a la guerra, él solía decir esa frase que hemos recogido de mi pueblo es rusófilo, la reina es italianófila, en fin, mis militares son germanófilos, mis diplomáticos aliadófilos, yo soy el único neutral en Bulgaria, y probablemente era cierto. Sí, era cierto, él buscaba el equilibrio en todos aspectos, no solo político, también diplomático, también como rey de Bulgaria. Pero te voy a decir una cosa, el país, el pueblo lo amaba mucho y él a nuestro pueblo también, porque es un rey que viene de fuera, pero ha nacido y ha crecido en Bulgaria. Entonces coge las costumbres de los búlgaros y dedica toda su vida para el bienestar de este pueblo. Los búlgaros, en general, sois un pueblo muy rusófilo, en términos generales, sí. Igual que hay un gran afecto por parte de Rusia hacia Bulgaria. Y, de hecho, Bulgaria no declara la guerra a la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Sí a los aliados occidentales, pero porque queda muy lejos. No entra en la operación Barbarroja, no declara la guerra a Rusia. Tenemos algo que nos une mucho porque somos eslavos, a lo mejor claro. Es eso. A países eslavos, tenemos idiomas casi parecidos y tal, pero sí, no, la guerra que declaramos a Estados Unidos y Inglaterra es simbólica porque están lejos de Bulgaria. Y murió Boris, tenemos apenas 20 segundos, muere el rey Boris, se acusa a Hitler de haberle envenenado porque parece ser que es un veneno el que le mata, pero eso ha quedado desmentido por la historia. Pues la versión oficial es una trombosis arterial coronaria con neumonía bilateral. Pero no se sabe qué ha provocado eso, si es un veneno o es un infarto. En su libro, Un destino singular de nuestro rey Simeón II, su hijo, él niega esta versión que ha sido envenenado por Hitler. Vale. Porque Hitler yo creo que no tenía interés en envenenar a nuestro rey porque él le apoyaba de algún otro modo. Y también he leído las memorias de un coronel, bueno, si no hay tiempo, de un coronel que cuidaba a sus hijos, a Simeón y la María Luisa, su hermanita. Y la verdad es que me quedé emocionada. Incluso lloré cuando terminé de leer eso porque de verdad que ha sido una gran tragedia para su familia, para nuestro pueblo. Un rey amado por los... Claro, un rey amado verdaderamente por los búlgaros. No esperábamos porque era saludable, nadie esperaba que se va a morir con 49 años, tan joven. Y eso. Bueno, muchísimas gracias, Valia. Muchísimas gracias por arrojar un poco de luz sobre este episodio de la historia desconocido en España, y a todos ustedes. Muchas gracias y hasta mañana, si Dios quiere.